¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sábado 11 de septiembre del 2021. Hoy estamos conmemorando una tragedia que cambió la historia de los Estados Unidos, la historia del planeta, a través de esta inédita, trágica acción de derrumbar en un acto terrorista las Torres Gemelas en Nueva York. Y bueno, esto, entrando un poco en materia, fue motivo de transformación en el país y en el mundo. Así que, pues, nos da mucho gusto saludarte después de 3 semanas que teníamos ya de no conectarnos. Tuvimos durante el verano 4 episodios que los quisimos hacer como un compendio psicoeducativo para hablar de adicciones, qué son, cómo detectarlas, codependencia, qué es, cómo detectarla en un sistema de adictos, codependencia en relaciones tóxicas de pareja y otras conductas adictivas. Todos nuestros videos los puedes encontrar en YouTube o los puedes encontrar en Instagram, en el Facebook. Estos 4 videos van seriados, fueron muy interesantes para dar un panorama general de los temas que tratamos en esta tu plataforma, La Alegría de Vivir en Plenitud. Si no me conoces y es la primera vez que te conectas, mi nombre es Omar Cervantes Rodríguez, soy especialista en adicciones, codependencia, coach de bienestar integral y tratamos algunos otros trastornos obsesivo-compulsivos. Hace poco más de 2 meses empezamos con esta serie de 4 capítulos, te la recomendamos, aquí la tienes. Y hace 3 semanas, que fue la última ocasión que nos conectamos, lo hicimos para compartir un tema muy interesante que es el de la cruz, de la sobriedad, y platicarte un poco de mi experiencia, no como profesionista exclusivamente de las adicciones, sino dando mi testimonio personal de algunos capítulos de mi vida. Pero bueno, estamos ya de regreso. Gracias a todos los que nos han estado escribiendo, gracias a todos los que nos preguntaban cuándo va a volver a haber transmisión. Pues aquí estamos ya con renovados bríos y de todos los temas que estuvimos escribiendo en estas 3 semanas que no hubo transmisiones en vivo, en nuestros artículos de Milenio, donde también puedes encontrar en nuestras páginas los artículos de Milenio de nuestras secciones semanales, lunes y jueves, La Alegría de Vivir en Plenitud. Hay un tema que fue del que más nos estuvieron preguntando y es el que queremos hablar el día de hoy: los procesos de transformación. Así que bienvenidos, vamos a dar tiempo a que se conecten un poco más de gente mientras nosotros compartimos esta transmisión en nuestras redes sociales. Te recordamos que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube como @ La Alegría de Vivir en Plenitud, y también estamos en nuestra página web, nuestra página www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Así que gracias, aquí tocamos muchísimos temas. Tenemos ya poco más de 4 años transmitiendo de manera ininterrumpida y por supuesto lo hacemos siempre con el cariño y el deseo de querer dar un servicio comunitario. Estas transmisiones no tienen más que el único objetivo de llevar la información útil a las personas que puedan estar sufriendo de alguna adicción, de codependencia, de algún trastorno obsesivo compulsivo, o que por algún motivo quieran darle un giro positivo a su vida. Así que, y de eso se trata justo hoy el programa: procesos de transformación, donde voy a comentar como especialista, voy a citar
un par de modelos para los que les gusta tomar nota, para los que les gusta buscar en internet y documentarse y estudiar un poco más. Voy a citar un par de modelos muy interesantes que vale la pena echarle una ojeada, más ya en la parte técnica dirigido a psicoterapeutas, a coaches, a los colegas que estamos en esto en el sector salud, pero también tú lo puedes leer y te vas a poder normar tu propio criterio. También vamos a compartir el propio proceso personal de transformación en el que estamos en este momento realizando. Recordarán que en diciembre del 2020, una de las dinámicas de antes de terminar el año fue el de dar gracias por todas las bendiciones que el 2020 nos trajo, independientemente de las cosas fuera de nuestra imaginación, fuera de nuestro entendimiento, de estas cosas que de repente los seres humanos no entendemos. Y otra de las dinámicas, el día 31, fue justo el de establecer cada uno en lo individual mis compromisos para el 2021. Voy a compartir un poco cómo van parte de esos compromisos e irlo mezclando. Por supuesto, estamos a tus órdenes si tienes una duda sobre el tema o sobre algún otro tema relacionado con adicciones, codependencia, algo que te pudiéramos servir, pues con mucho gusto vamos a estar aquí hablando los próximos minutos. Y bueno, cuando yo cursé la especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, una de las primeras materias que llamaron mi atención fue el de psicoterapia, los modelos de psicoterapia. Y una de las primeras definiciones que nuestro maestro nos pidió investigar es qué es la psicoterapia. Y a mí en lo particular me gustó sobremanera la definición que es: la psicoterapia es un proceso de cambio a través de diferentes herramientas en la psicodinamia del individuo. Y me quedé con la palabra cambio. Un proceso terapéutico es un proceso de cambio. A veces, y sobre todo en este siglo XXI, cuando afortunadamente ya está muy posicionado el tema de la salud mental, el tema de la salud emocional en las personas, y cada vez los coaches, los terapeutas, los especialistas somos menos estigmatizados. Hace algunas décadas ir con el psiquiatra, ir con el psicólogo, ir con algún especialista en salud mental era muy estigmatizado. Se pensaba que para ir con un terapeuta se necesitaba tener un trastorno mental. En español coloquial decir estar loco. Afortunadamente hemos ido avanzando y bueno, la pandemia nos ha dado grandes lecciones de vida y hoy nos damos cuenta que para tener un proceso de cambio no se necesita estar loco. Para ir con el psiquiatra no se necesita estar loco. Para ir con el psicoterapeuta no se necesita estar loco. Para ir con un psicoanalista no se necesita estar loco. Para ir con un especialista en adicciones no se necesita estar loco, aunque algunos definen la adicción como una locura. Lo que se necesita es el deseo sincero de querer cambiar. Ahora bien, tenemos que establecerlo con toda claridad. Hay cambios para crecer, para evolucionar, pero también hay cambios para retroceder o para involucionar. Hay cambios hacia adelante y hay cambios hacia atrás. Hoy nos vamos a referir evidentemente a estos cambios que los seres humanos vivimos o elegimos vivir con el objetivo de crecer, de ser mejores personas, de ser mejores seres humanos, con el objetivo de evolucionar. Y para ello, mencionaba hace rato que quiero compartirte un par de modelos que búscalos, léelos. No quisiera hacer de esta transmisión una exposición didáctica o académica. Voy a citar los autores que para mí, desde que los conocí,
han sido fundamentales en mi trabajo en el consultorio, en el acompañamiento de otras personas. El primer modelo es el modelo de cambio de, toma nota, Prochaska y Di Clemente. En 1984, Prochaska y Di Clemente formularon la hipótesis de que los cambios de conducta siguen una serie de etapas más o menos estandarizadas, tanto en los cambios espontáneos como en aquellos cambios que siguen a recomendaciones terapéuticas. Para mí, conocer este modelo, el modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente, ha sido fundamental. Les puedo decir que sin hacer teoría y sin dar clases, es una de las herramientas principales que de manera práctica utilizamos en el consultorio para tratar adicciones, codependencia u otro tipo de conductas obsesivo-compulsivas. Y la otra herramienta que te quiero compartir, que también la puedes encontrar en internet, hay mucha literatura de esto en internet, es la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es una terapia psicológica para llevar a buen término los deseos de una persona de cambiar su comportamiento. Es una asesoría directiva centrada en el paciente para inducir su cambio de comportamiento mediante la exploración y la resolución de la ambivalencia. Es un estilo de atención centrado en el cliente y basado en la colaboración, cuyo propósito es ayudarle a comprometerse a cambiar mediante la exploración de los motivos de cambio y la resolución de la ambivalencia. Así que te dejo estos dos textos que los puedes consultar, son fascinantes. El modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente y la entrevista motivacional. Esa es la única parte, digamos, académica, teórica, que hoy vamos a mencionar durante esta transmisión. Lo queremos hacer un poco más fluido, un poco más entendible para todos. Y en diciembre, que tuvimos esta sesión justamente de cómo queríamos cerrar el 2020 con todo y las tragedias, con todo y las malas noticias, y que hicimos una dinámica de gratitud. Y posteriormente, cuando en el 31 de diciembre del 2020 hicimos una lista de compromisos, una lista de objetivos, con qué me quiero comprometer, cambiamos el nombre de propósitos de año nuevo o buenos deseos de año nuevo, porque eso se queda en propósitos, en buenos deseos. Y lo hicimos un poco con el método de Anthony Robbins de crear compromisos conmigo y establecer una ruta para cumplir esos compromisos. Y mencionamos varias de las características que tienen que tener los compromisos. Y hoy justamente queremos hablar de lo que son estos procesos de transformación, donde, ya lo decíamos, entra la entrevista motivacional. Pero más allá de la entrevista, ¿qué te motiva en este momento para cambiar? Y el modelo de cambio, que es un cambio en el ser humano. Y aquí te quiero sugerir, y revísalo, busca las fuentes informativas más veraces y de mayor credibilidad. Porque desafortunadamente en las redes sociales hoy abunda gente, supongo que de buena voluntad, de buena manera, quiere compartir sus procesos, sus testimonios, o quiere ayudar a otras gentes. Hay quienes incluso se meten a un diplomado un fin de semana y piensan que con eso están listos para salir a apoyar a otras personas. La realidad es que para vivir un acompañamiento terapéutico, un proceso de transformación, no basta con inspirarte en el testimonio de una persona.
mi sugerencia es: sigue a los triunfadores, sigue a los que creas que tienen la autoridad académica, moral, personal, la preparación y el currículum para hacerlo. Porque en las redes, lo he escrito en alguna ocasión, en alguno de mis artículos en Milenio, de pronto hay gurús para todo. De pronto, personas que ven en las redes sociales la posibilidad de venderse como si fueran gurús o expertos en una materia sin serlo. Y esto implica riesgos. Recuerdo con toda claridad otro de mis grandes profesores, uno de los mejores especialistas en adicciones de este país, Benjamín García Huerta, a quien le mando un abrazote. Decía mi maestro de neurociencias: para ser hay que serlo y parecerlo. Tú no puedes, por tener un piano, ser pianista. Tú no puedes, por jugar tenis, ser maestro de tenis. Tú no puedes, por tener un testimonio, ser una persona que pueda cambiar la vida de los demás. Se requiere preparación, se requiere especialización, se requiere capacitación. Definitivamente hay mucha gente que con sentido común comparte su historia, lo comparten. Pero mi primer sugerencia es: sigue a los especialistas, checa sus cartas credenciales, dónde estudiaron, dónde se capacitaron, qué certificaciones tienen, cuánta gente han ayudado, cuál es su trayectoria profesional y personal. Ese es el primer paso de un proceso de transformación. ¿En manos de quién voy a poner mi acompañamiento? Y decía Tony Robbins que hay dos tipos de motivaciones generales que nos hacen a los seres humanos querer cambiar. La primera, que debería ser desde mi punto de vista la más fuerte, es el deseo de evolucionar, de estar en mejora continua, el deseo de crecer y ser mejor. Ese es uno. El otro viene de la necesidad de dejar de sufrir. El primero es una motivación positiva, el segundo es una motivación negativa. Y dice Tony Robbins que mientras el ser humano no haya experimentado el dolor suficiente o la necesidad suficiente para cambiar su condición actual, difícilmente va a querer entrar en un proceso de transformación. Y es un poco lo que dice la teoría también del modelo de cambio y de la entrevista motivacional. No basta con tener muchas ganas de hacer las cosas. Se necesitan motivos para querer ir a un proceso de transformación. Y en materia de adicciones, quienes nos han seguido por todos estos años, el proceso de rehabilitación y de recuperación de adicciones, codependencia y alrededor es un proceso de transformación que justamente no nace del deseo de ser mejor. Normalmente viene de la motivación de querer dejar de sufrir, de querer dejar de sentir un dolor. Entonces nos damos cuenta que uno de los principales motores de cambio para los seres humanos es la incomodidad, es el sufrimiento, es el dolor que nos hace salir de la zona de confort en la que nos encontramos. Porque mientras todo está aparentemente bien, mientras estamos en calma, mientras todo fluye, mientras estamos en esa zona de confort, probablemente no vamos a querer cambiar. O nos vamos a preguntar, ¿para qué? De ahí la
idea, desde mi punto de vista, mal concebida, de que para recuperarse de las adicciones hay que tocar un fondo de sufrimiento. Que mientras no se toque el fondo de sufrimiento, no va a haber posibilidades de recuperación. Yo estaría medianamente de acuerdo con ello, porque no se necesita tocar fondo para pedir ayuda. Sin embargo, sí es una realidad que muchos de los procesos de transformación inician del querer salir de un estado incómodo, de una zona de dolor, de una zona de sufrimiento, o simplemente de una zona de insatisfacción, o bien porque la vida nos da una sacudida y nos mueve, y en ese movimiento nos damos cuenta que necesitamos unas riendas nuevas y un camino nuevo en el proceso de transformación a donde la vida, Dios, nos va a llevar. Por eso iniciaba esta transmisión diciendo: hoy estamos celebrando esta tragedia de las Torres Gemelas caídas en Nueva York y todo lo que el mundo cambió. Esta no fue una decisión voluntaria del mundo, de los vecinos de Estados Unidos de América, del planeta. Esta fue una decisión como consecuencia de un acto, de una barbarie terrorista que cambió la visión del mundo a raíz de saber la vulnerabilidad de la seguridad de la potencia mundial que es Estados Unidos. Y en base a eso cambió, hubo un proceso de transformación. Hoy mismo estamos viviendo, sin haberlo elegido quizás, uno de los procesos históricos de cambio, de transformación, obligados e inesperados en función de la pandemia que hoy estamos viviendo, en función de lo que al mundo le ha llegado desde el 2020. Esta pandemia que nos hizo salir, sí o sí, de nuestro hábitat, de nuestra zona de confort. Esta pandemia que nos hizo darnos cuenta de lo vulnerable que somos en el amplio espectro llamado universo. Cómo tuvimos que guardarnos, vivir meses de aislamiento y todas las cosas que la pandemia nos trajo a nivel salud, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel social. Todas las adaptaciones que hay, las escuelas a distancia, el home office, ideas y situaciones que quizá pasaban por la mente de algunos, pero que difícilmente hubiéramos pensado hace algunos años que esto iba a ser una realidad. Pues bien, una pandemia vino a sacudir al mundo y a decirnos: tienes que transformarte. Y como lo hemos dicho en otras transmisiones y en nuestros artículos en Milenio, cuando sucede una situación así, tú puedes jugar dos papeles: el de víctima y decir ¿por qué a mí? Y sufrir y quejarte y pensar que todo lo malo te pasa a ti. O bien ser el protagonista de una vida feliz y decir: esto me está enseñando esto llegó para que yo me mueva a una mejor condición. Lo mismo pasa en el terreno de las adicciones. En las pláticas que doy cuando me invitan a hablar de prevención en universidades, en preparatorias, en escuelas, en grupos especializados, yo les digo: un alcohólico, un adicto que todavía está disfrutando, o déjenme cambiarlo, que todavía no está sufriendo, difícilmente va a querer dejar de consumir. El deseo imperioso de seguir consumiendo, a pesar de lo que está pasando en su vida,
todavía no encuentran un motivo para decir, ya. Y entonces yo les digo, a mí no me ha tocado, ni en mi consultorio, ni en los grupos de 12 pasos, ni en las clínicas en las que he tenido la oportunidad de colaborar, que llegue alguien que todavía lo está funcionalmente disfrutando o que no ha comenzado a sufrirlo. Nadie llega y dice, oigan, me la estoy pasando muy bien. Aquí ayudan a dejar de beber, aquí ayudan a dejar de drogarse, aquí ayudan a dejar de consumir, de jugar, de apostar. No, normalmente, además de la negación en la que vive el adicto, es la circunstancia, es la familia, es el empleo, es un susto, es un accidente, es un tipo de sufrimiento que lo impulsa a decir, tienes que cambiar. Y de eso habla un poco el modelo de cambio. Siempre hay un parteaguas que le hace ver al individuo la conveniencia de moverse. Y después de esa conveniencia de moverse, vienen las etapas que los autores de este modelo determinaron que son casi estándares hasta llegar a la transformación total. Cuando hay la ligera sospecha de que algo está mal, es quizá ese momento donde empiezan a buscar ayuda. Quienes han tenido alguna persona cercana, un familiar, un amigo, que está en la negación de su adicción y que no quiere dejar de consumir, la familia seguramente le dice, deja de consumir, deja de beber, deja de drogarte, te estás haciendo daño, estás haciendo sufrir a los demás. Pero el adicto no encuentra en todos estos sermones, en todas estas homilías, en todos estos discursos familiares, no encuentra motivos para cambiar. No tiene ninguna necesidad de cambiar. Y si además es un sistema codependiente, donde el codependiente sin saberlo está siendo facilitador para que el adicto siga consumiendo, pues por supuesto no va a haber ningún interés en moverse de donde está. A veces el establecimiento de límites, a veces el cambio de la familia, a veces el sufrimiento o el fondo, son los que hacen que entonces ahora sí, todavía no se acepte, porque antes de aceptar la ayuda hay una etapa de precontemplación. Es decir, bueno, en el fondo posiblemente sí tengo un problema. Entonces llegan al consultorio con toda la pena para que no los vean y que nadie se entere que estuve aquí con Omar Cervantes, que es especialista en adicciones. ¿Qué van a decir? Entonces yo lo siento, los escucho, platicamos. Y en la primera sesión, que difícilmente se puede hacer un diagnóstico a fondo, yo les digo, mira, hoy no te puedo diagnosticar, pero sí te puedo decir que si estás aquí, es porque ya tienes una idea, una precontemplación, o una duda de que posiblemente lo mejor sería comenzar a cambiar. Nadie se forma en la fila de las tortillas a comprar bolillos. Si estás formado en la fila de las tortillas, es para comprar tortillas. Si viniste a preguntar, es porque posiblemente ya te esté pasando por la mente que necesitas ayuda. Esa etapa es valiosísima. A veces queremos, no, que el adicto esté convencido de que necesita ayuda. No, a veces una precontemplación, una idea fugaz de posiblemente tengo un problema y posiblemente valdría la pena que yo mejore, es lo necesario para empezar ese proceso de transformación. Y vienen las etapas. Pero el proceso de transformación es un proceso de transformación integral. En el caso de las adicciones, lo hemos platicado en muchas de estas transmisiones, no basta con dejar de consumir. Dejar de consumir apenas es el primer paso. Dejar de drogarse apenas es el primer paso. Dejar de alcoholizarse apenas es el primer paso.
Tiene que haber todo un convencimiento, una conciencia de enfermedad, como dicen los alcohólicos anónimos, un deseo legítimo de tener un cambio de juicios y actitudes, el deseo de aspirar a tener una vida útil y feliz, el deseo de salir del sufrimiento para llegar a la alegría de vivir. Entonces, a veces tapar la botella, dejar de consumir, dejar de drogarse, dejar de apostar, dejar de jugar, dejar de tener una vida promiscua, es apenas el inicio de una serie de cambios que trae la transformación. En los compromisos que yo hice conmigo y los hice públicos y los compartí contigo en diciembre del año pasado, yo hablaba de llegar a mis 54 años de edad en mi mejor forma de salud física, mental, espiritual y emocional, de preferencia sin haberme contagiado por el virus, fuerte, entrenando y en buena condición, no necesariamente para competir en una competencia fitness, pero sí en mi mejor forma posible a mis 54 años de edad. Así arranqué el año. Así me propuse en enero empezar en ese camino. Empecé con mucho entusiasmo. Algo pasó a mediados de febrero que tuve que frenarlo. Y lo empecé a aplazar. Eso pasa muchas veces en los procesos de cambio. Ojalá los procesos de cambio fueran solamente de échale ganas, estás haciendo algo mal, busca la motivación, pon los videos que te motiven. No, los procesos de cambio tienen que ver mucho con el estado mental, con el estado emocional. Mi querida Coco, te mando un abrazo. Gracias por estar como siempre. Con el estado físico. Y entonces, en Semana Santa empezó a haber movimientos en mi vida interna personal que emocionalmente me tenían en una mala situación, en un momento quizá de neurosis, en un mal momento en mis relaciones interpersonales. Y entonces el proyecto que yo tenía lo tuve que ir aplazando. Lo he compartido en otras transmisiones. Vino la separación y divorcio de mi última relación conyugal. Posteriormente vino un cambio radical en mi trabajo como especialista en comunicación, que hizo que yo tuviera que moverme de ciudad, que tuviera que renunciar a un servicio, que tuviera que cambiar de residencia y de casa. Una serie de factores que quizá en un momento no me pasaban por la mente en diciembre del año pasado, cuando yo hice estos compromisos conmigo mismo. Llegué a vivir a Monterrey hace ya casi 4 meses. Tuve que cerrar capítulos en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida productiva. Y llegar a esta ciudad a reconstruirme. Y entonces mi proceso de cambio, mi proceso de transformación, obligadamente tenía que ser mucho más profundo que como yo lo había planteado en diciembre del año pasado. Y entonces, afortunadamente, todavía con tiempo, el 28 de septiembre próximo es cuando cumplo 54 años de vida, todavía estaba a tiempo de generar esta transformación. Entonces, ¿qué hice? Situaciones que yo no necesariamente controlaba, cambios en las relaciones interpersonales, cambios en el trabajo,
cambios de ciudad, cambio de residencia, con todo lo que ello implica. Eso, pues por supuesto, me obligó a decir, requieres un proceso de transformación. Yo pude haberme metido debajo de las sábanas y vivir mi tragedia y vivir mi papel de víctima. O bien, aprovechar toda esta circunstancia para hacer un cambio mucho más profundo de transformación del que yo me planteé a mí mismo en diciembre del año pasado. Y entonces, hace 7 semanas, podríamos hablar que el 7 de junio empezó mi cambio, cuando tuve un acercamiento con Dios, mi poder superior, con Cristo en quien yo creo, que empezó a cambiar mi relación con mi poder superior, que para los que conocen el programa de rehabilitación de los 12 pasos saben que es uno de los objetivos, el restablecimiento de mi relación con Dios. Pues después de 23 años y fracción de no beber y de estar en rehabilitación, tuvieron que suceder circunstancias de esta naturaleza para que el 7 de junio pasado yo empezara una nueva relación íntima y estrecha con Dios. Y de ahí establecer mis metas propias. Reconozco el 29 de mayo pasado, volví a fumar después de 17 meses de abstinencia de nicotina y de tabaco. Y fumé por varios meses. Y nuevamente no es el gusto de querer dejar de fumar, es las afectaciones que ella causa en mi garganta y en mi sistema respiratorio y en mi sistema de salud en general, lo que me hizo mover a decir, tienes que dejar de fumar. Y entonces hice un replanteamiento y decir, vamos a hacer una transformación de 9 semanas en donde vamos a buscar el equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Decían los clásicos griegos, cuerpo sano en mente sana. Y yo lo agregué cuando fui empresario de gimnasios, que tuve la fortuna y el privilegio de tener gimnasios y de administrar gimnasios. El lema era no solamente cuerpo sano en mente sana, era cuerpo, mente y espíritu en equilibrio. Y me planteé un cambio radical, no solamente cambio de trabajo, cambio de esposa o de relaciones, cambio de casa, cambio de ciudad, sino un cambio interno, porque estoy convencido que como es adentro, es afuera. El cambio empieza por el interior, ahí donde hacemos contacto con nuestra esencia, con nuestro ser. Y entonces empecé a estrechar una relación íntima con Dios, como yo lo entiendo. Empecé a hacer modificaciones paulatinamente a mi régimen alimenticio y me planteé un nuevo sistema de entrenamiento, cuya meta es el 28 de septiembre, 27, 28 de septiembre. No voy a competir, porque no podemos competir. El espíritu no puede subirse a una pasarela. La mente no puede ponerse un bikini. El cuerpo es lo que se ve. En este cambio era una transformación general. Así como hace 24 años y medio, por querer dejar de sufrir, elegí pedir ayuda para dejar de beber y empezó una grande transformación en mi vida. Así como las separaciones en las relaciones que han tenido que terminar me implicaron a moverme, entonces yo me planteé qué mejor oportunidad de aprovechar todas estas circunstancias para hacer un renacimiento, una renovación total. Y estamos entrenando muy fuerte, con disciplina, con motivación en el gimnasio. Estamos cuidando el régimen alimenticio 100%, pero sobre todo estamos trabajando la mente. ¿Cómo quieres ver esta circunstancia, esta crisis, este conflicto? ¿Como el fin y el acabose?
y sumirte de víctima en la tragedia, o como el inicio de una vida mejor. Y dar gracias de que todo esto que ha sucedido me movió involuntariamente para buscar una transformación de fondo. A veces me da risa. Ayer me platicaban de algunas personas que me conocieron, no sé, hace 20 años aquí en Monterrey, y tienen ciertas referencias de mi persona, negativas por cierto, lo cual es perfectamente válido. Y entonces dicen, sí, Omar, el que hizo esto y esto, de hace 20 años quizá, 15, 17 años. Cuando los seres humanos no somos ni siquiera hoy similares a lo que éramos hace un año. Todas nuestras células se regeneran continuamente. El cuerpo humano se va regenerando celularmente. Ya no digamos la mente, el crecimiento, la formación espiritual. Entonces, por supuesto, yo doy gracias a mi historia de vida. Porque efectivamente tengo una historia de dolor, de sufrimiento y de errores. Gracias a esos errores de los que me hago responsable, hoy me puedo plantear ante ti para decirte, sé de lo que te estoy hablando, no solamente porque tengo mi cédula profesional como especialista en adicciones, ni porque fui, junto con mi compañera Alia Charbel, el mejor promedio académico de mi especialidad, sino porque tengo mi historia de vida que hoy me permite decirte, sí, es posible lograr siempre una transformación para ser mejor. A veces la vida nos sacude. Escuchaba una frase que me encantó en esta semana. Empieza a ver el conflicto como la escalera para una vida mejor y para una mejor relación con Dios. Yo hoy me siento pleno, me siento íntegro. Esta semana no he fumado. Esta semana entrené hasta hoy, mis 6 días de entrenamiento. Empecé a correr y a hacer sprints. La gente dirá, ¿qué chiste tiene correr? Bueno, a mis 54 años, siendo que no siempre tuve una cultura aeróbica, con los poco más de 90 kilos de huesos, músculo, agua y tejido adiposo que tengo, por supuesto correr no es lo mejor para mis rodillas. Cuando empecé a correr hace 3 semanas, primero trotando, ahora ya en sprints, entrenando, digo, Dios mío, la vida me da la oportunidad de entender que hoy, a mi edad, cuando yo era chavo y pensaba, los señores de 54 años son viejitos. Hoy no niego mi edad, no niego la juventud acumulada, pero me siento íntegro, me siento fuerte, me siento vigoroso y estoy sano. Gracias a Dios me vacuné, gracias a Dios no me he contagiado, gracias a Dios he sido muy cuidadoso de mi alimentación, de mi suplementación. Entreno como vikingo en el gimnasio. Hacer un régimen alimenticio a veces es desgastante, es pesado. Comer cotidianamente lo mismo, a veces insípida la comida, a veces tener que comerla porque es lo que toca, hace que la mente de pronto quiera fracasar. Y entonces la mente te invita, ¿para qué lo estás haciendo? No te van a dar un premio, nadie se va a fijar en ti. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres impresionar? Y la mente te empieza a poner trabas. Las recaídas en los adictos, antes de materializarse en el consumo, se empezaron a fraguar en la mente. Entonces hoy debo entender que la mente es el órgano más poderoso que tengo y que tengo que ser amigo de mi mente. No le puedo decir a mi mente que el mundo es negativo porque mi vida va a ser negativa. Tengo que estar alimentando mi mente con pensamientos positivos, con optimismo, con un estado de ánimo favorable, con una energía incluso que se demuestre en mi fisiología, en mi complexión, en mis posturas físicas, como alguien
decidido, firme. Y por supuesto todo esto es reflejo de mi relación con Dios. Mi relación con Dios está bien. Todavía hay cuestiones que están ajustándose. Estamos sembrando. Yo comparaba y decía, quienes han vivido una transformación física o un proceso de rehabilitación, quienes han estado en una clínica de rehabilitación, el día 1 y el día 35, o el día 1 y la semana 12 de una competencia de fisicoculturismo, hay cambios diametralmente opuestos. A veces, cuando se está en el camino, no se logran ver esos cambios. ¿Y qué entra en ese momento? La fe, la confianza de que poco a poco estoy en el camino correcto y van a llegar los resultados. De igual manera en otros aspectos de la vida, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones con la familia, en los proyectos productivos, en la vida financiera. Por supuesto uno siembra y a veces entran estos compases largos de espera de que uno piensa que no está pasando nada. Y me decía, en ese momento, cuando tú piensas que no está pasando nada, es cuando, imagínate que estás en el restaurante y pediste una orden de un platillo que es tu favorito. Se está cocinando. Tú no ves lo que están haciendo en la cocina, pero se está cocinando. Y estás confiando que te van a traer el platillo en el momento correcto y lo vas a degustar y te va a encantar. Igual a veces pasa con la siembra en la vida. Tienes que esperar y confiar que Dios, tu poder superior, está preparando todo lo que ya tiene para ti. Y no debes desesperarte y no debes abandonar. La gente en los gimnasios a veces a la tercera semana dice, no veo cambios. Y le dices, espérate, en la cuarta semana vas a ver radicales cambios, porque se empiezan a notar. La mente, y está comprobada, no es un mito, es una realidad. Tarda 21 días en modificarse y en cambiar de hábitos. Entonces, tienes que tener paciencia. Los procesos de transformación llevan tiempo. Hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que tener confianza de que el resultado va a llegar. Lo decíamos en las pláticas de diciembre. Por supuesto, hay que hacer altos en el camino y evaluar si estás en la ruta correcta. Si no lo estás, hacer ajustes y continuar. Se vale todo, menos claudicar. Y a veces cuando la mente ya está agotada, el cuerpo ya no tiene aparentemente energía, ahí es donde entra el alma, ahí es donde entra el espíritu, ahí es donde entra el recuerda a nivel psicodinámico qué es lo que te tiene en este camino. ¿Quieres regresar al sufrimiento del que vienes saliendo? ¿Quieres regresar al infierno en el que vivías? Recuerda por qué estás en el proceso. Recuerda por qué elegiste este proceso de transformación y confía. Y a veces cuando vienen estos días, semanas donde no se ven avances, no se ven resultados, es donde se está templando tu esencia. Por eso decía hace rato, lo que es adentro es afuera. En el programa de 24 horas de los Alcohólicos Anónimos, por eso te dicen, solo por hoy, no cuentes el tiempo. No te preguntes si es una semana, un mes, un año. Solo por hoy. Te levantas, hoy no voy a consumir, pase lo que pase. En la noche das gracias y dices, Padre, gracias porque hoy no consumí, a pesar de todo. Y vas caminando, vas evolucionando. Así pasa con los procesos de cambio. Y esto, si me haces favor de leer el modelo de cambio que cité hace un rato, te vas a dar cuenta que son etapas. Y en las etapas viene la evolución. Por eso yo hablo de que los procesos de transformación son procesos integrales. No puedes decir voy a cambiar esto sin cambiar todo lo demás. Por eso a mí me gusta trabajar cuando estamos tratando adicción o codependencia. Les pregunto de su salud física, les pregunto de sus hábitos alimenticios,
les pregunto de su actividad física, si es en algún deporte, qué tiempos tienen. Porque no es solamente aprender de la adicción y dejar de consumir, o si eres el familiar, aprender de la adicción y aprender a lidiar con tu familiar. El proceso de cambio es ese ser mejor cada vez, en el aquí y el ahora. Hoy soy mejor que ayer, hoy soy mejor que hace un año. Por supuesto, hoy soy mejor de hace 15 o 17 años. Por supuesto, la gente que tiene 20 años de no verme y tiene una idea mía, bienvenida. Pero también es importante saber, y cuando me dicen a mí, oye, ¿y tú crees que se va a poder recuperar? Le dije, a ver, la recuperación es opcional, tiene que ver con la decisión personal de querer lograrlo. Si no creyera que los seres humanos podemos cambiar, si no creyera que los seres humanos podemos evolucionar, si no creyera que los seres humanos podemos transformarnos, no me dedicaría al acompañamiento. Es más, yo mismo, en lugar de estar en este proceso de transformación, después de todas las circunstancias que este año le trajo a mi vida, no estaría desafiándome en el encontrar en mi interior las respuestas y ser mejor. Por supuesto que los procesos de transformación requieren metodología, motivación, técnica, un gran trabajo mental, un gran temple espiritual y un acompañamiento. Y muchas veces me dicen, ¿y cuándo es cuando más te motivas? Cuando empiezas a ver los resultados. Cuando empiezas a ver, me siento mejor, me siento más ligero, no de peso físico, sino me siento en paz, me siento sereno, estoy tranquilo, duermo bien, no me estoy angustiando de qué va a haber mañana, si voy a tener o no voy a tener para pagar la colegiatura de mis hijos, si voy a tener para comer o no voy a tener para comer. Vivo el día de hoy, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy alegre, doy gracias de todo lo que tengo y confío en que mañana va a ser todavía mejor. Y apuesto a que este proceso de cambio que emerge desde adentro hacia afuera, va a traer un mejor resultado. En muchos momentos de mis crisis, incluyendo mi fondo de sufrimiento, el alcoholismo, en 1998, estos grandes procesos de cambio, entrenamientos físicos, dietas, regímenes psicológicos, no solamente fueron una gran terapia para salir del sufrimiento, sino me trajeron grandes bendiciones. Cuando yo me encuentro en ese proceso, de repente los resultados son mucho más allá de lo que esperaba. Me decía un amigo con el que comí ayer, ¿y cuánto quieres bajar de peso hoy? Le dije, no, es que no estoy midiendo el proceso por peso, ni siquiera por medida. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Estoy en paz, estoy alegre, estoy tranquilo, estoy optimista. Físicamente me siento bien, estoy entrenando maravillosamente. Esos son los termómetros. Y cada que yo vivo un proceso de transformación, créanmelo, los beneficios son mucho más allá de lo que tu mente pudiera imaginar. Desafortunadamente, ya para ir terminando, efectivamente, muchas veces la motivación viene del exterior. Son los cambios y las circunstancias los que te hacen moverte. Como en mi caso, cambio de casa, cambio de ciudad, divorcio, cambio de trabajo. Me hicieron moverme. Pero gracias a ello, hoy doy gracias a Dios. Le digo, Dios mío, gracias. Porque gracias a estos cambios circunstanciales, pude tener una mejor relación contigo. Hoy tengo una mejor relación, una relación íntima con Dios, con mi poder superior. Gracias a eso pude reconstruirme, rediseñarme y reinventarme. Gracias a eso puedo hoy estar en este proceso y se los digo con toda claridad. Los resultados van a ser maravillosos. Lo mejor está ya aquí, en el aquí y el ahora, y lo mejor está por venir.
Por eso yo te invito a que, independientemente de tu circunstancia, adicción, codependencia, alguna conducta obsesivo-compulsivo, algún padecimiento físico crónico, algún estado anímico, experimentes procesos de transformación que son integrales, holísticos. No se trata de cambiar el cuerpo, no se trata de cambiar solamente la manera de pensar o de dedicarse y meterse a rezar y a rezar y a rezar, sino siempre de renovarse. Y eso es lo que hacemos en estas terapias. El otro día me preguntaban, ¿qué haces en el trabajo con el consultorio? Esto, de lo que hoy estoy hablando resumidamente, de lo que estoy compartiendo un poco de lo que fueron mis circunstancias este año, y el 28 de septiembre te voy a compartir el resultado final, que estoy seguro va a ser maravilloso y lleno de bendiciones. Esto lo hacemos en el acompañamiento con otros. Primero buscar, ¿tiene necesidad de cambiar o no? Que yo les digo, cuando no tiene necesidad de cambiar, no va a cambiar. Ni Dios bajando va a cambiar porque está en su zona de confort. Hay que buscar ese algo. Eso creo que en el fondo sí tengo un problema. Creo que sería bueno que empiece a cambiar de hábitos. Creo que sería bueno empezar a pedir ayuda. De ahí pescarnos y acompañarlos. Te comparto este proceso mío. Te doy la bienvenida nuevamente a estas transmisiones. Creo que por así convenir a nuestros seguidores y a la plataforma y a tu servidor, vamos a hacerlas quincenalmente. Te pedimos que nos sugieras temas. Este año hemos ya hablado mucho sobre adicciones y todos sus derivados. Dinos de qué quieres que hablemos, de qué quieres que compartamos. Platícanos, ayúdenos a hacer la agenda. Por hoy nos pidieron, platícanos de todo esto que hablas del proceso de transformación. No se trata solamente, insisto, y con esto cierro, de decir, échale ganitas, busca la motivación. Cuando la motivación se acaba, la disciplina entra. Estas son frases comunes, son frases hechas. El proceso de transformación es mover las raíces, mover la tierra, sembrar, cegar lo que ya no existe, sembrar semilla nueva y esperar el fruto. Y nunca es tarde. Yo voy a cumplir 54 años, pinto canas en la barba, nunca me la he pintado. No pinto canas en el pelo, sí padezco de calvicie, pero me siento muy bien. Si Dios permite, voy a cumplir 24 años sin beber. Otra vez estoy en la lucha por dejar de fumar. He aprendido mucho de mis relaciones interpersonales. Estoy en la lucha por ser un mejor ser humano. Hoy mi orgullo son mis hijos. Mi deseo es servir al prójimo, mantener esta buena relación con Dios y ser simplemente una mejor persona. Gurús, coaches, gente que se dedica a la mercadotecnia, a las redes sociales, influencers, hay muchos. Aquí tratamos de compartir contenido saludable, basado en fuentes bibliográficas veraces y confiables, compartir un poco nuestra experiencia en el consultorio y a veces, como hoy, abrir nuestros propios procesos. Te dejo la pregunta abierta. ¿Y tú cómo vas en tu proceso de renovación o de transformación de este 2021? Yo en 17 días cierro mi año 54 con muchísimas bendiciones y con muchos proyectos que sé que van a dar grandes frutos. ¿Y tú cómo vas? ¿Tu año eres víctima de las circunstancias o quieres ser el protagonista de una vida feliz? Recuerda que se puede salir del abismo y las tinieblas del sufrimiento y llegar a la luz de la alegría de vivir. Gracias por tu atención. Nos vemos muy pronto. Soy tu amigo Omar Cervantes y que Dios te bendiga.